Bienvenidos a Retrochuladas, haciendo honor al nombre del canal os voy a enseñar la colección de consolas, ordenadores y demás cacharros que tengo montada en el salón. Empezamos por las consolas de Sony, esta es la PlayStation 1 y esta de aquí es la PlayStation 2, les dediqué muchas horas de juego, les di más trabajo que el veterinario de los 101 dálmatas. Esta la PlayStation 3 y esta la PlayStation 4 Pro, que la pillé en blanco, como la piel de Iniesta. Vamos atrás en el tiempo como Marty McFly y vemos la Atari 2600 y la Atari 7800 que es un poquito más potente. Ahora las de Sega, esta es la Master System 1 que parece una pirámide, la Sega Mega Drive, ahí le he dado al Sonic pero bien, la Sega Saturn, yo llamo Saturn a mi amigo Saturnino y la Dreamcast, que para mí es la mejor consola de Sega. Y esta es la portátil de Sega, la Game Gear para jugar al Sonic en chiquitito. Ahora nos vamos al mundo Nintendo, esta es la Nintendo NES y esta la Super Nintendo, nada de minis, son las originales, las gordotas, esta es la Nintendo 64, Mario engordó y le salieron polígonos y al lado la GameCube, que tiene una asa y te la puedes llevar de picnic, abajo está la Wii que te permite hacer deporte y sudar más que el calzoncillo de un taxista y esta es la Wii U, con su tabletomando. Pasamos a Microsoft, esta es la Xbox original que con esa X parece la consola de los X-Men, esta es la Xbox 360, su evolución y por último la Xbox One, se dice One y no Juan, que no es la Xbox de Juan, que es la mía. En la azotea tenemos las Game Boys, la original, la Pocket y la Color, a su lado las Game Boys Advance, la original, la SP y la Micro, luego la Nintendo DS y la 3DS XL para jugar al Mario en pequeñito. Esto es el Hyperboy para poder transformar una Game Boy en una recreativa, esto es el IKD, para transformar una iPad en una recreativa, misma idea en épocas distintas, este es un Amstrad de disco, el 6128, muy chulo. Abajo tenemos el Spectrum más 2, que es de cinta, qué bueno jugar al Manic Miner ahí y a su izquierda el Spectrum Vega para conectarlo a la tele y jugar directamente. Esta es mi recreativa, la marquesina está dedicada al Donkey Kong, pero vamos a seguir viendo el mueble, que tengo que quitar la banqueta. Estas son las portátiles de Sony, la PSP, la PSP Go y la PS Vita, para jugar con Kratos en chiquitito. Una consola de los 70, la Conic Color Sport para jugar al Pong y abajo tengo un Spectrum de 48K y una Temco T800 para jugar también al Pong y 3 mini maquinitas LCD. Estos cacharritos de aquí me permiten tener conectadas todas las consolas antiguas por Euroconector, las nuevas van todas por HDMI. En la Recre tengo instalado el Launchbox, como podéis ver puedo cambiar de juego, por cada juego sale en pantalla un vídeo con un gameplay y la carátula del juego correspondiente. La Recre no solo tiene juegos arcade, también tiene muchos más sistemas. Vamos a verlos. Aquí hay más juegos que en los juegos reunidos de Hyper. Necesito muchas vidas para poder jugar a todos los juegos, ni Matusalén podría jugarlo todo. Ese es el problema de los jugones, el tiempo, siempre nos falta tiempo para poder jugarlo todo. Que el día dura menos que Maxim Huerta de ministro y con eso no nos da para poder jugarlo todo. Ahora estamos viendo algunos juegos de la Atari Lynx, vuelvo para atrás y seguimos mostrando el menú principal. Juegos, juegos, muchos más juegos. Voy a hacer algo que no suelo hacer, pero como me da tiempo mientras sigo mostrando sistemas lo digo en el vídeo, os pido que os suscribáis a mi canal Retrochuladas si os gustan estos temas videojueguiles retro, que le deis a la campanilla, campanilla no es la chica con alas esa que salía en Peter Pan de Disney, es la campana para que cada vez que suba un vídeo os enteréis los primeros. Que le deis likes a los vídeos de mi canal que os gusten, que comentéis los vídeos, que preguntéis lo que queráis, que ayudéis a las viejecitas a cruzar la calle, etc. Yo solo lo pido, que pedir es gratis. Bueno, este menú de sistemas es más largo que un solo de Metallica, por Dios, cuántos cacharros hay aquí dentro. También deciros que la recreativa me la hicieron en Factory Arcade, por si a alguno le interesa que le hagan una. Ellos hicieron el mueble y el PC lo puse yo le metí las tripas a la bestia, ya bestia. Qué bonitos juegos de Game Boy, vuelvo al menú principal. Más consejos que puedo contar para quien quiera montarse algo así, las nuevas consolas intentad adquirirlas no en la fecha de salida al mercado, hacedlo más tarde, que os saldrá mucho más barato, y el resto pues ya sabéis de segunda mano, así os sale más barato todo.
El mueble es una estantería, digo estantería y no es tontería, que quede claro, en fin, es una estantería modular que podéis encontrar fácilmente en Amazon, es perfecta porque puedes estructurarla como quieras y es mucho más barata que otros muebles de madera. Para conectar todas las consolas a la tele por Euroconector uso unos cacharros de la marca Bandrich que permiten meter varias tomas de Euroconector a una única toma de la tele colocándolos en cascada. Estos conmutadores de Euroconector los podéis ver en los chinos pero son de baja calidad, comprad los que se enchufen a la corriente y usad cables más o menos buenos que si no pierde calidad de imagen. Para las consolas más modernas, que van por HDMI, podéis compraros un conmutador de HDMI que los venden por Amazon y permiten meter varias tomas de HDMI a una única entrada de la tele. Por último, usad regletas para los enchufes de tal manera que solo encendáis las consolas que vayáis a usar, que no se queden todas en stand-by, que el gasto de una consola en stand-by es asumible, pero si tienes tiento y la madre la cosa se dispara. Y bueno, así es como enciendo una consola. Me voy a la regleta de los conmutadores de Euroconector y HDMI, la enciendo y enciendo también las de Sega, por ejemplo. Tras esto enciendo una consola de Sega, por ejemplo la Saturn. Tachan, se me encendió la Saturn, ese es su arranque. Ahora vamos a probar con otra, vamos a ver, ¿cuál se me ocurre? Vamos por ejemplo a la Dreamcast a ver qué pasa. Ahí está, esto funciona de lujo. Bueno, voy a jugar a algo, ¿a qué? Pues no lo sé, pero vamos, me voy a volver bizco entre tanto monitor y tanta consola, eso os lo aseguro. Saludos desde mi canal.